Una vez que tengo la muestra, que me llega la muestra al laboratorio, el primer día lo que voy a hacer es realizar la siembra. ¿En qué voy a sembrar? En agar sangre, en agar chocolate, en agar McConkey, que son los medios comunes. Y si se sospecha de alguno de los otros microorganismos menos comunes y tengo al alcance medios específicos, los utilizo también. Estos se incuban a 35-37 grados, de preferencia con un 10% de dióxido de carbono, agar sangre y agar chocolate. Luego se realiza la tinción de Gram. No realizamos el extendido a partir del Stuart, desde donde sí realizamos la siembra, porque los extendidos para tinción de Gram los toman en la toma de muestra. Tras que limpian con el hisopo, realizan el extendido y luego vuelven a tomar muestra y ese hisopo se coloca en un Stuart. Entonces lo único que vamos a hacer es directamente colorear ese extendido y buscar leucocitos, que son signo de infección, cocos gram positivos en cadenas, que me harían sospechar de un Streptococcus pyogenes, cocobacilos gram negativos, en los que sospecharía de Haemophilus influenza, diplococos gram negativos, sospecharía de Neisseria meningitidis, bacilos gram positivos en forma de letras chinas, Corynebacterium diphtheriae. Esto es lo que hacemos entonces. Tenemos el extendido, el frotis que vino desde la toma de muestra, solamente lo vamos a fijar antes de teñirlo para evitar que se caiga mi muestra. Se toma siempre una muestra en Saburot porque probablemente el problema es por hongos, necesito descartar. Y tenemos el Stuart a partir del cual vamos a sembrar. ¿En qué siembro? En sangre y en McConkey. Yo tengo ya ahí una muestra de hisopado faríngeo, entonces voy a sembrar en el otro extremo de mi caja. Traten siempre de sembrar hisopado faríngeo con hisopado faríngeo, bronquiales con bronquiales, vaginales con vaginales. Identificamos, coloco el número de mi paciente, el número de identificación, las iniciales o el tipo de muestra según prefieran y la fecha en la que estoy sembrando para llevar un control. Tomo el Stuart y lo que voy a hacer es inocular simplemente la muestra rotando mi hisopo en un extremo de los agares para dejar ahí la muestra. Se rota porque no sabemos en qué lugar quedó la bacteria o el microorganismo que probablemente está presente. Y luego esterilizamos un asa y con esa asa estéril, fría por supuesto, me aseguro de que esté fría primero, vamos a extender el inóculo. Desde el lugar donde yo sembré voy a realizar el estriado. La siembra depende de cada quien. La idea es una siembra por agotamiento para que así las últimas colonias queden más sueltas y sea más fácil realizar las pruebas de identificación, que no me quede una masa. Luego esterilizamos el asa y llevamos nuestras muestras a la estufa. 24 horas, 35-37 grados centígrados. Vamos a teñir la lámina que ya la fijamos. Primero colocamos cristal violeta o violeta de genciana, el que tengamos a mano. Que este me va a teñir a los gram positivos. Dejamos durante un minuto. Vamos a lavar. Segundo colorante, el Lugol. Este lo que va a hacer es fijar la unión
de las bacterias que sean gram positivas, porque tienen grandes cantidades de peptidoglicano con el cristal violeta. Otra vez 1 minuto. Lavamos. Colocamos el tercer colorante, que en realidad es un decolorante, el alcohol acetona. Y este lo vamos a dejar por un tiempo aproximado de 15 a 30 segundos. Si mi extendido es delgado, lo voy a lavar antes. Si mi extendido es grueso, pues me tomará más tiempo en decolorar. Lavamos nuevamente y colocamos la safranina o fucsina fenicada. Por un periodo entre 30 segundos y 1 minuto. Este va a teñir a los gram negativos, que no se tiñeron obviamente con cristal violeta porque no tienen peptidoglicano. Y dejamos secar para luego observar en el microscopio en aumento 100x, y ahí tenemos, se ven cocos gram positivos en parejitas. Al día siguiente, el segundo día, voy a realizar las pruebas de identificación de acuerdo a lo que me crece. Si en el agar sangre observo colonias pequeñas, translúcidas, secas, con hemólisis total, hemólisis beta, voy a realizar la prueba de bacitracina, puesto que por las características sospecharía de un Streptococcus pyogenes. Si en el agar McConkey me crecen bacilos gram negativos, voy a realizar galería bioquímica y un antibiograma. En el caso de que fuera Streptococcus pyogenes, no realizo antibiograma, ya que la penicilina es el tratamiento de elección, a menos que el paciente sea alérgico o tenga algún problema en el que no se le puede dar penicilina. Ahí recién voy a realizar un antibiograma. De lo contrario, se le informa al médico Streptococcus pyogenes, se sugiere el uso de penicilina. En el agar chocolate, si observo colonias de tamaño regular, planas, amarillentas, que se deslizan al tocarlas y salen por completo, es decir, quiero agarrar una colonia y se van y salen enteritas, no por pedazos como a veces se ve, voy a realizar los factores, la prueba de los factores 10 y 5 o el satelitismo, ya que sospecho de Haemophilus influenza. Si veo en el mismo agar diplococos gram negativos, colonias medianas, lisas, le hago una prueba de oxidasa y me da positiva, sospecho de Neisseria meningitidis. Si tengo a la mano, tengo la opción de sembrar en el medio de Bordet-Yenjou y crece, se trata de Bordetella pertussis. Si tengo el medio de Loeffler y hay crecimiento, se trata de Corynebacterium diphtheriae. Y realizamos un antibiograma en los casos que así lo amerite. En los que no, pues no vamos a realizar antibiograma. En mi caso, en el agar Saburot no hubo desarrollo, por lo tanto no son hongos, voy a buscar bacterias. En el agar McConkey, sin desarrollo, no son bacilos gram negativos. En el agar sangre sí, hay colonias pequeñitas, translúcidas, y si lo pongo a contraluz se puede observar la beta hemólisis. Por lo tanto, estoy sospechando de un coco. Y en mi tinción vi cocos gram positivos en cadena. Voy a hacer prueba de catalasa para saber si es un Staphylococcus, un Streptococcus o un Enterococcus. La prueba de catalasa no se debería de realizar del agar sangre porque este tiene eritrocitos y al levantar puedo levantar
la sangre en lugar de la bacteria y dar un falso positivo. Se recomienda realizar, por lo tanto, de agar chocolate, pero como no tengo, lo voy a hacer del agar sangre. Voy a tomar un poquito de mi muestra. Tengo que tener cuidado con el de la esquina, que es un contaminante. Y lo voy a colocar en una gotita de peróxido de hidrógeno que puse anteriormente sobre un portaobjeto. No hay formación de burbujas, por lo tanto mi prueba es negativa. ¿Es un Streptococcus o es un Enterococcus? Por la hemólisis que vi, por la zona de donde se tomó la muestra, es un Streptococcus. Como es beta hemolítico, voy a hacer la prueba de bacitracina. ¿Cómo la hago? Tomo muestra y voy a sembrar en un agar sangre, una siembra masiva en todo el agar, y con ayuda de una pinza voy a colocar el disco de bacitracina en el centro de mi siembra, previa esterilización. La bacitracina debe de ser de 0,04 unidades. Si es más alta, todas las bacitracinas les van a dar positiva. Colocamos en el centro y listo. Si yo no puedo ver con claridad la hemólisis, puedo realizar optoquina y bacitracina al mismo tiempo para evitar errores. Lo llevo a la estufa 35-37 grados durante 24 horas. Y finalmente, el tercer día, voy a realizar la lectura de las pruebas que le hubiese hecho a mi bacteria, el antibiograma si fue el caso, y es importante tener ciertas características en la mente. En el caso de que se identifique Pseudomonas, hay que investigar si el paciente está hospitalizado y si probablemente hay un brote en la sala, es decir, hay varios pacientes que están con la bacteria o probablemente en el ambiente donde está la bacteria colonizando, contaminando. Leo la prueba de bacitracina que hubiese hecho y en el caso de que me dé sensible se informa Streptococcus pyogenes, no se realiza antibiograma ya que la penicilina es el tratamiento de elección. Si se identifica Haemophilus influenza, se informa como comensal de pacientes asintomáticos, si el paciente no tiene sintomatología. Pero si mi paciente tiene signos y síntomas de epiglotitis o el médico está pidiendo que se investigue esta bacteria, ahí sí tengo que informar como patógeno y realizar un antibiograma. La imagen que tienen aquí es la prueba del satelitismo que se puede hacer para Haemophilus, donde se siembra, fíjense en toda la extensión del agar sangre, hicieron una siembra de la bacteria que creían era Haemophilus influenza y luego realizaron una estría solamente de Staphylococcus aureus. Después de 24 horas de incubación se ve que creció el Haemophilus influenza, pero solo en las orillas de Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque esta bacteria requiere factor 5 y factor 10 para poder crecer. El agar sangre tiene el factor 10, pero no tiene factor 5. Por lo tanto, si yo lo siembro solo en agar sangre sin hacer la línea de Staphylococcus, no va a crecer. Pero el Staphylococcus aureus tiene el factor 5. Por eso es que la bacteria de Haemophilus influenza solo crece en sus alrededores, porque en los alrededores de Staphylococcus aureus se libera el factor 5, más el 10 que tenía el agar sangre ya es un medio apto para crecimiento de esta bacteria. Sí logra crecer sin dificultad en el agar chocolate, porque este sí presenta los dos factores. Y al otro día
mi prueba de bacitracina que realicé me dio así. Como pueden observar, se aprecia un halo. Fíjense, la bacteria es tan hemolítica que se ve clarito alrededor del agar sangre, mientras que la zona central todavía mantiene el color rojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir este halo de extremo a extremo, pasando por el centro de mi disco, con lo que tenga. Calibro solemos utilizar, pero si no se tiene, se puede utilizar una regla, porque la medida se hace en milímetros y la regla es milimetrada. Entonces, en mi caso, tomo un calibro y fíjense, la medición me dio 12 milímetros. La teoría me dice que cualquier tamaño de halo se considera sensible para bacitracina, siempre y cuando se trate de una bacitracina de 0,04 unidades. Ya si es mayor, todas les van a dar sensibles y van a decir, uy, Streptococcus pyogenes por montones. Hay que tener cuidado con el valor de la bacitracina. Ya, entonces, en mi caso me dio sensible, por lo tanto se trata de un Streptococcus pyogenes. Eso sería todo.